Somos una familia que ama y se apasiona por Jesús, que sirve a la gente, que camina en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para establecer su reino en todo lugar. Hablamos de su amor, de su perdón, de su gracia, de la nueva manera de vivir por medio de su Espíritu. Nuestra misión es alcanzar, consolidar, discipular y enviar personas para el establecimiento del reino de Dios. Somos una comunidad cautivada por el amor de Jesús para amar a todos. Un siervo fiel. Abran sus Biblias, por favor, acompáñenme. Vamos a estar analizando, vamos a estar meditando segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros hoy vamos a ver a través de esta segunda carta a los Corintios en el capítulo 11? Había buscado, había orado, había pedido a Dios que me diera una introducción que realmente cautivara a cada uno de ustedes. Pero Dios me dijo, mejor, ¿por qué no inicias con otra cosa? Y entonces yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento han visto una película, alguna serie en donde se establezca un juicio? Por ejemplo, hay muchos programas en donde alguien comete un crimen y después se establece un juicio. ¿Cuántos lo han visto? Allá no me digan que no. A ver, levanten la mano. Todos en algún momento hemos visto alguna serie, ¿verdad? En donde hay algún asesinato y entonces inicia un juicio. ¿Quiénes intervienen realmente en este juicio? Hay muchas personas que intervienen, pero nos vamos a enfocar en esta tarde, noche, en tres importantes. Siempre existe una parte acusadora, ¿cierto o no? Siempre existe una parte que está defendiendo, pero también existe un jurado. ¿Qué hace el jurado? El jurado es el que determina, el que da el dictamen final. ¿Es culpable o es inocente? Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, 11, 12 y 13, nos narra una historia en donde estas tres características aparecen en todos estos versículos. Ya estamos concluyendo. Faltan pocos capítulos para que terminemos la segunda carta a los Corintios. Pero a partir de el capítulo 10, la historia se va a basar realmente en estas tres cosas. ¿Quién es la parte acusadora entonces? La parte acusadora son los falsos profetas y los falsos maestros que aparecen en Corintios. ¿Quién es la parte que va a defender? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Quién estaba defendiendo su ministerio apostólico? El apóstol Pablo. Él va a presentar la defensa. ¿Quién va a ser el jurado en esta historia? ¿Quién va a ser el jurado? Los creyentes. El jurado va a ser la iglesia de Corintios, porque ellos nada más estaban observando la forma en la que se le estaba tratando al apóstol Pablo y ellos nunca dijeron nada. El debate real era entre el apóstol Pablo, los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Cuántos quieren escuchar la historia de qué fue lo que sucedió en este versículo 11? Hoy le toca
al apóstol Pablo presentar defensa ante los falsos maestros y ante los falsos profetas. Entonces vamos a desarrollar estas tres cosas durante este capítulo 11. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entonces va a presentar como defensa? Tres cosas importantes en las que nosotros tenemos que meditar, que tenemos que analizar en todo momento. Punto número 1. El apóstol Pablo va a presentar defensa de su celo por la iglesia, pero también por la obra de Dios. Porque él fue un hombre dedicado a la obra de Dios en todo momento. Punto número 2. ¿Qué otra defensa va a presentar el apóstol Pablo? Su generosidad hacia la iglesia de Corintios. Porque había un dolor grande en el apóstol Pablo por la manera en la que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Punto número 3. ¿Qué otra defensa va a presentar el apóstol Pablo delante de los falsos profetas, delante de los falsos maestros? Su sufrimiento por la iglesia. ¿Cuántos saben la manera en la que el apóstol Pablo padeció por seguir a Cristo? Al final vamos a ver cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esta historia, a través de este capítulo 11. Yo creo que es algo que tiene que llegar a nuestro corazón, pero vamos a escuchar entonces la historia de lo que sucedió en esa batalla constante que tenía el apóstol Pablo con sus adversarios. Era grande, no creían en él, lo hacían menos en todo momento. ¿A cuántos de aquí no nos han hecho menos por seguir a Cristo? Aún nuestra propia familia, ¿cierto o no? La historia que vivió el apóstol Pablo, nosotros la vivimos constantemente en casa, con nuestra familia. Pero entonces, acompáñenme, vamos a comenzar a meditar y a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2, y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Yo lo leo, ustedes me siguen en su Biblia. Versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, estando aquí, les muestra la defensa entonces a estos falsos maestros y a estos falsos profetas, y les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo entonces comenzaba a decir: yo predico el evangelio. Dios me dio la oportunidad de levantar una iglesia. Y entonces lo que yo vengo a hacer hoy es a comprometerles a ustedes, jurado, a que puedan tener un casamiento con un solo esposo llamado Jesucristo. Porque la iglesia en Corintios había desviado su mirada y dejaron de ver a Dios. Pero el apóstol Pablo decía: voy a comenzar a presentar mi defensa. Pueblo de Corintios, iglesia de Corintios, para que ellos lo escuchen y sepan realmente lo que yo les voy a presentar. Continuó diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3 de esta historia, de este juicio que se establece. Dice la palabra de Dios: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo le decía a sus agresores: no podemos enfatizar demasiado la gran necesidad de una mayor sencillez en la difusión de la palabra de Dios.
Les estaba diciendo el apóstol Pablo, deben poner énfasis en dar la palabra de Dios como es. No tienen por qué presentarse de una manera intelectual, que como resultado la gente no entienda lo que realmente está escuchando de la palabra de Dios. En muchas ocasiones nos paramos aquí en el púlpito y queremos solamente impresionarlos a ustedes, ¿cierto o no? De que sabemos demasiado, pero el mensaje que Dios quiere que demos no llega a sus vidas, no llega a sus corazones. La iglesia hoy necesita escuchar la palabra tal y como es, para que sus vidas, para que sus familias sean transformadas por el poder de la palabra, no por quien esté dando la palabra. Eso decía el apóstol Pablo: yo tengo en contra de ustedes que están desviando las enseñanzas de Jesús, que se están confundiendo, que lo único que ustedes desean es que las personas los vean a ustedes para que dejen de ver al Creador de todas las cosas, que es Jesucristo mismo. Hoy ese peligro nosotros lo estamos viviendo en la iglesia en general. Por eso es necesario meditar en lo que el apóstol Pablo hoy está ofreciendo como una defensa de la palabra de Dios. Necesitamos defender el evangelio. Necesitamos ganar almas. Y lo tenemos que hacer de la manera más limpia, más pura y transparente, dando la palabra de Dios como es, no agregándole más, no diciendo, esa familia está aquí porque yo la traje. No. Los que estaban juzgando a Pablo tomaban esa actitud. Y era una actitud incorrecta delante de Dios, más que de los hombres, era una actitud incorrecta delante de Dios. Se jactaban ellos de saber demasiado, pero no tenían la humildad y la sencillez que el apóstol Pablo tenía para ganar las almas. A él le dolía una iglesia llamada Corintios, pero ellos ni siquiera se preocupaban por lo que el apóstol Pablo pudiera necesitar o lo que él estaba pasando. Entonces se unían los que acusaban al apóstol Pablo y querían quitarlo de su ministerio. Pero el apóstol Pablo en el versículo 4 sigue diciendo y sigue mostrando la primer parte, el celo por la obra de Dios. Versículo 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, no les interesa, en pocas palabras, decía el apóstol Pablo. Si alguien viene y les presenta a un Cristo que no hace milagros, ¿ustedes lo creen? Si les presentan a un Cristo que no nació de una mujer virgen, ¿ustedes lo creen? Y se están perdiendo. En lo que ustedes tienen que creer, decía el apóstol Pablo a sus acusadores, es en el Cristo que hace milagros, en el Cristo que transforma, en el Cristo que es eterno, el que vive para siempre. Pero estaban acusando al apóstol Pablo. Y entonces él, con toda la autoridad, presentaba esta defensa de la fe que él tenía por Jesucristo. Se había confundido la iglesia, se habían confundido los que lo acusaban. Y él decía: niegan que él resucitó de los muertos, niegan que sea el Dios hombre, como afirman las Sagradas Escrituras. Si todas estas creencias se niegan, ¿de qué Jesús estamos hablando?
Y entonces los que establecían un juicio en contra del apóstol Pablo tenían que permanecer callados. No había ningún argumento que se pudiera levantar en contra de la defensa que el apóstol Pablo estaba haciendo. Como dicen los abogados, cuando no quieren escuchar algo que puede lastimar el juicio que están llevando. Objeción, ¿cierto o no? Objeción, irrelevante. Y el apóstol Pablo decía, no me interesa lo que piensen. Ustedes están mal y se los voy a hacer saber. Versículo 5. Aparte el apóstol Pablo con toda seguridad y confianza confirmaba y les decía lo siguiente: pienso que en nada he sido inferior. ¿En nada ha sido qué? Inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es considerado como el más importante de los apóstoles, pero él dijo con toda seguridad y con toda defensa: no soy inferior a ninguno de ustedes. Él quería que aquellos corintios supieran que él era tan apóstol como los que estaban enfrente de él. Que no creyeran que simplemente porque él había llegado de un lugar como fabricante de tiendas, que era su trabajo, que se comportaba con humildad y con mansedumbre como Cristo, porque así lo dice el capítulo 10. Él se presentaba y decía: os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo, os ruego, decía el apóstol Pablo. Pero ellos creían que esa humildad y esa ternura lo hacía menos que ellos, cuando eso era lo que le daba la autoridad al apóstol Pablo. Y lo dejaron de ver y siguieron juzgándolo. Por eso a nosotros nos juzga demasiada gente. Por eso a nosotros siempre nos dicen: tú pura Biblia y puro Cristo, porque en él encontramos la vida. Esto no quería decir entonces que fuera un apóstol con toda la autoridad que ello implicaba. Él era más que eso. El apóstol Pablo llevaba en su vida el dolor y el sufrimiento. Los corintios se atrevían a decirle al apóstol Pablo: preséntame tus cartas para poder entender que tú realmente eres quien dices que eres. Y el apóstol Pablo se podía abrir libremente lo que traía y les hubiera podido decir: ven mis llagas, aquí están mis cartas, aquí están mis cartas. Él defendía entonces el evangelio y la palabra de Dios. Versículo 6. ¿Qué más sigue diciendo? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Pablo era un hombre excelente, era un hombre brillante realmente, de una formación cultural muy completa. ¿Qué era lo que distinguía a Pablo? El lenguaje sencillo con el que él hablaba a la iglesia en Corintios. Ese lenguaje sencillo lo llevaba a que todos los que escuchaban su mensaje lo escucharan claramente. Y eso tuvo que haber hecho que esa iglesia creciera en todo momento, pero le daban la espalda al apóstol Pablo. Estaban solamente expectativos de lo que estaba sucediendo en ese diálogo, en esa defensa que él estaba haciendo. Punto número 2. Hablamos de su generosidad hacia la iglesia. Leamos entonces el versículo 7 al versículo 9. Y el apóstol Pablo hace preguntas, aún en su defensa. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salarios para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo no le permitía entonces a la iglesia en Corintios que contribuyera en ninguno de sus asuntos. Él tuvo que trabajar arduamente para poder satisfacer sus necesidades. Era por eso que él tenía el oficio de fabricar las tiendas. Increíblemente, si lo tenía que hacer la iglesia en Corintios, otros cristianos fueron los que le enviaron la ayuda para que él pudiera dedicarse de tiempo completo a la predicación del evangelio, porque los corintios nunca le ayudaron. Los corintios jamás le ayudaron al apóstol Pablo. Por eso él había pedido y les había dicho: ustedes no me ayuden. Conocía cómo era la iglesia en Corintios. Prefirió él mejor trabajar para la obra de Dios, y Dios le dio demasiado. Continuemos leyendo entonces los versículos del 10 al 11. Avancemos. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo les estaba mostrando a ellos, a sus agresores, acerca de su generosidad por la iglesia? El apóstol Pablo seguía diciendo: por la verdad de Cristo que está en mí. Digan conmigo: que está en mí. Que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Hacia la pregunta del apóstol Pablo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo dijo que se jactaban ellos porque era verdad y porque estaba celoso por ellos y preocupado por lo que les pudiera suceder a la iglesia en Corintios, pero ellos nunca lo vieron. Ellos determinaron darle la espalda al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces alguien te ha dado la espalda y te has quedado solo? Yo creo que muchas veces, mis amados hermanos. ¿Qué más añadió el apóstol Pablo en el versículo 13, 14 y 15? Vamos avanzando, porque hay algo importante más adelante. Entonces el apóstol Pablo dice del versículo 13 al 15: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo entonces acusaba abiertamente a estos falsos maestros de servir al diablo, no de estar sirviendo a Dios. Eso era lo que los desviaba: la soberbia, la arrogancia. ¿Cuánta gente no viene y se presenta y yo soy el internacional X? ¿Cierto o no? Cuando nosotros lo que queremos es escuchar solamente la palabra, y que sea clara, y que sea concisa, y que hable a nuestras vidas. Pero estos falsos maestros, estos falsos profetas se habían desviado. Dividían las iglesias. ¿No lo dice el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Y esa palabra es directamente para la iglesia.
dividir la iglesia, robar a los creyentes. Así actúa el diablo. Yo leía entre semana por la noche en mis devocionales y leía a un escritor cristiano y él decía: no le permitas al diablo que entre en tu pensamiento, ni tampoco le abras la boca para que entre en tu cuerpo. Mejor cuídate de todas esas cosas y dedícate a Dios por completo. Estos falsos maestros, estos falsos profetas abrían las puertas y dejaban que entrara a su vida Satanás para confundirlos. ¿No sucede eso en la actualidad? Yo pregunto. ¿Qué más estaba diciendo el apóstol Pablo? Versículos 16 y 17. Decía algo interesante. Otra vez digo, otra vez. No habían entendido lo que el apóstol Pablo les había presentado. Y seguía insistiendo. Y decía, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Pablo deseaba continuar hablando con insensatez y pidió a los corintios que le permitieran adoptar la misma actitud que ellos tenían, para que ellos sintieran, para que ellos vieran cómo se estaban comportando. Por eso el apóstol Pablo decía, pues si quieren déjenme comportar como ustedes, a ver qué sienten. No habían entendido entonces en la iglesia en Corintios, versículos 18 al 20. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces el apóstol Pablo decía, la iglesia de Corintios actuó neciamente al seguir a los falsos maestros, a los falsos profetas que abusaban de ellos, creyéndose ser sabios y siendo prepotentes, y olvidar lo que el apóstol Pablo había hecho hasta ese entonces. ¿Creen ustedes que con esta defensa que el apóstol Pablo estaba presentando hasta este versículo, los falsos maestros y los falsos profetas tenían algo? Yo creo que no. Yo creo que ellos no tenían un argumento válido para refutar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Esa es nuestra historia, mis amados hermanos. Si nosotros tenemos la verdad, ni siquiera el diablo mismo va a tener el derecho de acusarnos de algo. Pero tenemos que tomar la postura que toma constantemente el apóstol Pablo en defensa de su fe. En defensa de su fe. Punto número 3 y último. El apóstol Pablo está entonces presentando su sufrimiento por la iglesia. Estos versículos que vamos a leer realmente se entienden por sí solos. Yo no creo que en la actualidad haya alguien que haya pasado lo que el apóstol Pablo pasó. Vamos a leer entonces cómo él habla de sus sufrimientos por la iglesia. Versículos 21 y 22. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. El apóstol Pablo comenzó a hacerles preguntas y les decía, ¿son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo lo soy. Realmente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, estaba mostrando la genealogía que él tenía. No había ninguna duda de lo que ellos estaban dudando del apóstol Pablo. Aquí lo menciona y aquí lo dice con claridad. Versículos 23 y 24. Continúa diciendo el apóstol Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte mucho más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo no pudo soportar ver a la iglesia caer en la necedad por los falsos profetas, por los falsos apóstoles, maestros, por lo que usa la jactancia como último recurso. Les muestra lo que ellos estaban diciendo. Los motivos del orgullo del apóstol fueron más bien sus debilidades, sus innumerables penalidades, persecuciones, su humildad y realmente el sufrimiento que él tuvo por la iglesia. Eso era lo que estaba presentando el apóstol Pablo. Continuó diciendo del versículo 25 al versículo 27. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se acuerdan cuando el barco cayó y entonces él fue náufrago? Que llegó a la isla de Malta. Malta quiere decir refugio. Ahí es a donde él llegó, a un refugio. Continuamos en caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué era lo que estaba pasando el apóstol Pablo? Y aún así, los falsos maestros y los falsos profetas estaban estableciendo un juicio en contra del apóstol Pablo. Pero me encanta el versículo 28 de esta historia, porque entonces el apóstol Pablo les decía: si con todo lo que les estoy diciendo no es suficiente, entonces les voy a leer el versículo 28. Y el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo en el versículo 28? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué es, mis amados hermanos? La preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. ¿Saben ustedes el gran peso que recae en alguien que lleva una iglesia? ¿Saben ustedes cuántas críticas no recibe alguien que tiene a su cargo una iglesia? ¿Saben cuánta fe se necesita para seguir adelante a pesar de que hablen, a pesar de que digan lo que tengan que decir? Esta historia entonces nos va adentrando a lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Versículos del 29 al 31, vamos acabando. Tenemos que prestar atención a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Hablaba de todavía lo que seguía pasando el apóstol Pablo y hacía preguntas y decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar
y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo entonces les hubiera dicho a quienes le acusaban en ese momento: aquí está mi informe de mis actividades como servidor de Jesucristo. ¿Quieren algo más? ¿Se atreven a pedirme algo más? ¿Qué creen que hubieran dicho los que lo juzgaban? ¿Con qué palabras podían dirigirse al apóstol Pablo si él había presentado ya su padecimiento por seguir a Cristo? Concluimos, versículos 32 y versículo 33. Para finalizar con la historia de la vida del apóstol Pablo, imaginen lo que sucedió en Damasco. El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿A quién le gustaría pasar esa escena? Primero, el miedo, ¿cierto o no? Segundo, la altura. ¿Nos gustaría pasar esas escenas? El apóstol Pablo lo hizo, porque él sabía a quién servía. Qué terrible experiencia tuvo que haber sido el dejarse bajar por la pared de la muralla de la ciudad dentro de un canasto. Pero Pablo soportó todo esto por amor a Cristo, por amor a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, para terminar con este tiempo de juicio, les dice a sus adversarios: todo esto que les dije ya se los había mencionado. Y entonces él cita la escritura en donde confirma todo lo que dice el versículo 11, el capítulo 11. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 8. En donde el apóstol Pablo les dijo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, mis hermanos? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Versículo importante en el que nosotros tenemos que meditar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enseñanza, mis amados hermanos? Cuando el amor de Dios nos conquista, nuestro punto de vista sobre la vida en esta tierra tiene que cambiar. Inspirados por la esperanza de la vida eterna que tú y yo hemos recibido, y el amor con que Él nos amó y con el que Él llena nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, nos transforma primero a nosotros y después nos impulsa
a afrontar las mayores dificultades y problemas que cada uno de nosotros pudiéramos tener, con la única finalidad de ser un ejemplo y de alcanzar a todos aquellos que se están perdiendo. Y se están perdiendo porque hay alguien que los está enjuiciando. Y ellos no tienen la verdad en su vida. Y ellos no pueden defenderse. Pero para eso Dios toma nuestras vidas. Para ir a ellos, mis amados hermanos. ¿Por qué no oramos en este momento? ¿Por qué no le pides a Dios que realmente te dé un corazón de servidor? No importando las circunstancias. ¿Qué estás pasando en tu vida? Solo Dios lo sabe. ¿Qué te aflige? Solo Dios lo sabe. ¿Qué te va a dar la libertad? Servir al Señor. Creerle a Él finalmente. Ahí como estás, cierra tus ojos. Y por un momento comienza a hablar con el Señor. Platica con Él. Él te está escuchando. Comienza a decirle: Señor, cambia mi corazón. Señor, quiero servirte y quiero agradarte. Si es que en algún momento he establecido un juicio en contra de alguien, perdóname. Yo no quiero ser parte de esos falsos maestros, de esos falsos profetas que establecieron un juicio en contra del apóstol Pablo, haciendo menos su ministerio, haciendo menos tu palabra. Ayúdanos. Queremos ser una iglesia que te sirva. Queremos ser una iglesia que te agrade en todo momento. Necesitamos la llenura aún más del Espíritu Santo para seguir siendo transformados, para hacer tu obra como tú deseas que la hagamos, no como nosotros pensamos que es la verdad. Queremos conocer aún más tu verdad. Queremos rendirnos delante de ti, porque eso es lo justo. Porque eso es lo necesario. Porque eso es lo que tú nos has llamado a hacer. Pon en mi vida el deseo de servirte en alguna área. Quita de mí esas palabras que a veces empleo porque creo que he sufrido demasiado por seguir el evangelio. Hoy tú me estás mostrando la vida del apóstol Pablo para realmente entender lo que es un sufrimiento, para poder esforzarme y ser un siervo fiel para tu obra, Señor. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en todo momento, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.